La luz de la farola entraba por el hueco entre las cortinas, dibujando una fina línea amarilla en la pared del dormitorio. Marjorie Guthrie yacía despierta, mirando fijamente aquella raya de luz y escuchando la fuerte respiración de su marido dormido. Randall siempre ocupaba la mayor parte de la cama, abriendo mucho los brazos y las piernas, como si incluso dormido pretendiera dominar el espacio. El reloj digital de la mesilla marcaba las 4:30. Faltaba exactamente una hora para que sonara el despertador, pero Marjorie sabía que no se dormiría. Los pensamientos sobre la casa que había visto ayer en el catálogo de la agencia inmobiliaria la mantenían despierta. Tenía 2 plantas, un pequeño jardín y un porche, justo el tipo de casa con el que había soñado desde niña. Con cuidado, intentando no despertar a Randall, Marjorie se levantó de la cama. El piso que habían alquilado en San Marcos era lo bastante grande para 2 personas, pero siempre le había parecido estrecho y extraño. Tal vez porque no había nada en él que Marjorie pudiera considerar completamente suyo. Incluso el papel pintado del dormitorio había sido elegido por Randall. Azul oscuro, austero, Biora, como él decía. En la cocina, Marjorie solía preparar té. La cafetera ocupaba un lugar destacado, pero su espresso matutino era privilegio exclusivo de Randall. Pagué $590 por esta máquina y soy el único que sabe utilizarla correctamente, resonaban sus palabras en la mente de Marjorie cada vez que miraba la cafetera. Al principio le había parecido un capricho simpático, pero con el tiempo se había convertido en una de las muchas reglas que no se atrevía a romper. Marjorie sacó de la nevera un recipiente de plástico con el almuerzo que había preparado la noche anterior. La nevera estaba llena sobre todo de su comida, sencilla pero nutritiva. En el estante de Randall había quesos importados caros, una botella de champán para una ocasión especial y sobras de los restaurantes a los que iba con los colegas. Después de comprobar el contenido de su bolso, Marjorie salió tranquilamente del piso y se dirigió a la parada de autobús. Su viejo Ford Fiesta estaba aparcado en el parking, pero ella prefería ahorrar dinero en gasolina. Cada dólar que ahorraba la acercaba más a su sueño de tener casa propia. «Buenos días, Marjorie», la saludó el conductor del autobús 48, el señor Jenkins. «¿Sigues ahorrando para comprarte una casa?» «Buenos días, señor Jenkins». «Sí, me estoy acercando», sonrió ella, echando las monedas en la máquina. Su intercambio diario de comentarios se había convertido en un ritual. El señor Jenkins era una de las pocas personas que conocían su ambición de comprar su propia casa. Hacía tiempo que Randall había dejado claro que la idea le parecía una pérdida de dinero. ¿Por qué comprar una casa si podemos alquilarla? No hay que preocuparse por las reparaciones ni por los impuestos, decía cada vez que Marjorie sacaba el tema. Además, tenemos un piso estupendo, ¿qué más necesitas? Marjorie prefería no decir que el piso era biaos solo a Randall. A él le resultaba cómodo vivir cerca de su oficina en la consultora donde trabajaba como especialista en optimización corporativa. Para Marjorie, significaba un viaje diario en autobús a la fábrica de alimentos de las afueras de la ciudad, donde trabajaba como inspectora de control de calidad. El laboratorio recibió a Marjorie con el familiar olor a desinfectante y el zumbido del sistema de ventilación. Se puso una bata blanca y comenzó sus tareas: comprobar muestras de productos, rellenar formularios y calibrar instrumentos. El trabajo rutinario, que apenas requería reflexión, le permitió volver a pensar en la casa del catálogo. ¿Otra vez en las nubes?, preguntó Linda Perkins, compañera y única amiga de Marjorie en el trabajo. «Déjame adivinar, ¿has encontrado una casa nueva en el catálogo?» Marjorie sonrió sin apartar los ojos del microscopio. «Esta vez es perfecta, Linda. En serio, es exactamente lo que estaba buscando. 2 plantas, con 3 dormitorios, un pequeño jardín». «¿Qué opina Randall?», interrumpió Linda, que ya sabía la respuesta. «Aún no lo sabe. Le enseñaré el catálogo esta noche». Intentó Marjorie que su voz sonara segura,
pero Linda se limitó a negar con la cabeza. Cariño, dices eso cada vez que encuentras la casa, Puffy, pero te echas atrás tras la primera objeción de Randall. Marjorie quiso objetar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Linda tenía razón. En 5 años de matrimonio había aprendido a evitar los conflictos con Randall. Su irritación, su frío silencio, sus comentarios sarcásticos, el precio que ella tenía que pagar por cada intento de defender su punto de vista. Esta vez será diferente, dijo con firmeza, sorprendida de su propia determinación. Llevo 6 años ahorrando. Tengo suficiente para un anticipo y un poco más para emergencias. No voy a esperar más. Linda miró a su amiga con atención, como si la viera por primera vez. De acuerdo, dijo al fin. Si lo dices en serio, te apoyaré. Pero no dejes que vuelva a convencerte, ¿vale? El resto de la jornada laboral transcurrió como de costumbre. Marjorie examinó muestras, completó el papeleo, asistió a una breve reunión del departamento, pero en su mente ya se imaginaba a sí misma como la dueña de la casa, su hogar, el símbolo de independencia con el que había soñado desde que se mudó de casa de sus padres. Randall aún no estaba en casa. Los jueves eran sus tradicionales jueves con sus colegas en el Blue Anchor Bar. Marjorie sacó del bolso un catálogo inmobiliario y abrió la página por la esquina. Una casa de 2 plantas con una valla blanca en el 26 de Maple Street. $499,000. Una suma desalentadora, pero realista con sus ahorros y su trabajo estable. Pasó el dedo por encima de la foto. La casa no era nueva, construida a principios de los años 2000, pero parecía bien cuidada. Por la descripción, los anteriores propietarios habían renovado recientemente el tejado y el sistema de calefacción. 3 dormitorios, 2 baños, salón con chimenea, pequeño patio trasero. Nada llamativo, pero todo lo que ella había soñado. Marjorie cogió el teléfono y, tras dudar un segundo, marcó el número de la agencia inmobiliaria. 15 minutos más tarde tenía una cita con un agente para mañana. Al colgar, sintió una mezcla de excitación y temor. Mañana iba a tener una conversación muy seria con su marido. Randall llegó a casa sobre las 11 de la noche. El olor a whisky y a colonia cara llenaba el vestíbulo. Estaba de buen humor, como siempre después de una buena noche de juerga con sus colegas. «Hola, cariño», besó descuidadamente a Marjorie en la mejilla. «¿Qué vamos a cenar?» «Hay lasaña en la nevera, puedes calentarla», dijo ella, observando cómo su marido se desabrochaba los gemelos de la camisa. «Randall, tenemos que hablar. Suena serio», sonrió él dirigiéndose a la cocina. «Déjame adivinar, ¿has vuelto a encontrar la casa Valhalla?» Marjorie se estremeció al ver con qué precisión había predicho el tema de conversación, pero decidió no echarse atrás. «Sí, y esta vez quiero comprarla de verdad. Tengo suficiente dinero para el pago inicial y ya he concertado una cita con el agente para mañana». Randall se quedó inmóvil junto a la nevera y luego se volvió lentamente hacia ella. «¿Lo dices en serio?» «Marjorie, ya lo hemos hablado. Comprar una casa es una responsabilidad y un riesgo enormes. ¿Por qué íbamos a hacerlo cuando tenemos un piso precioso? Porque quiero un hogar, Randall. Un lugar que sea verdaderamente mío. He estado trabajando y ahorrando para esto durante 6 años. ¿Tuyo?», enarcó una ceja. «¿Y nosotros? No vas a comprar una casa solo para ti, ¿verdad?» Marjorie tragó saliva. Eso era exactamente lo que pensaba hacer. Comprar una casa a su nombre, utilizando solo sus ahorros. Pensaba ponerla a mi nombre, ya que son mis ahorros», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Pero, por supuesto, sería nuestra casa juntos». Randall se rió, pero no había alegría en su risa. «¿Quieres decir que quieres que viva en una casa que te pertenece? ¿Que sea tu inquilina?» «No, claro que no, es ¿Solo qué?». Golpeó la puerta de la nevera con tanta fuerza que las botellas que había dentro sonaron. ¿Que crees que puedes tomar estas decisiones sin mí? ¿Que no necesitas mi consentimiento ni mi participación?»
Marjorie sintió que su determinación se derretía. Era una situación familiar. Randall levantaba la voz y ella retrocedía. Pero esta vez había algo diferente. La imagen de la casa de Maple Street se alzaba ante sus ojos como un faro. «No te estoy pidiendo tu consentimiento, Randall», dijo en voz baja. «Solo te informo de mi decisión. Mañana me reúno con un agente y, si la casa es tan buena como parece en el catálogo, haré una oferta para comprarla». Randall la miró como si la viera por primera vez. Sus ojos se entrecerraron y en su rostro se dibujó una expresión que Marjorie no supo definir. Una mezcla de sorpresa y algo más oscuro. «Has cambiado», dijo al fin. «No solías ser tan independiente. Era difícil saber si se trataba de un cumplido o de una acusación». Marjorie decidió tomárselo como lo primero. «Siempre he querido tener mi propia casa, Randall. Lo sabías desde el principio de nuestra relación». La miró en silencio durante un rato y luego se encogió de hombros con fingida indiferencia. «Haz lo que quieras, pero no esperes que me entusiasme la idea». Marjorie sabía que aquel no era el final de la conversación. Randall no estaba acostumbrado a perder y seguramente volvería sobre el tema cuando estuviera mejor preparado. Pero ahora había conseguido una pequeña victoria y eso le daba fuerzas. Al día siguiente, Marjorie pidió una excedencia en el trabajo. La agente inmobiliaria, Verónica Shelby, resultó ser una mujer enérgica de mediana edad, con un pintalabios brillante y una mirada tenaz. Acompañó a Marjorie por toda la casa, señalando con profesionalidad los pros y sin ocultar los contras. La fontanería se había actualizado hacía 5 años, el tejado hacía 2. El sistema de calefacción es nuevo y económico. Por supuesto, la cocina necesita una actualización y uno de los baños no está en las mejores condiciones, pero en general la casa está en muy buen estado para su edad, dijo Verónica mientras recorrían la primera planta. Marjorie asintió en silencio, pero su atención no se centró en las palabras de la agente, sino en la propia casa. Podía sentirla, cálida, soleada, con suelos de madera desgastados en algunos lugares que contaban la historia de sus anteriores ocupantes. No era solo una casa, era el lugar donde podía imaginar su vida. «Quiero comprarla», dijo Marjorie cuando volvieron a la planta baja. «¿Qué tengo que hacer?». Verónica sonrió, claramente no sorprendida por la decisión de su clienta. «Podemos hacer una oferta ahora mismo. ¿Tienes la aprobación previa del banco?». «Sí, la conseguí hace un mes». Marjorie sacó una carpeta de documentos del bolso. «Y tengo suficiente para un anticipo del 20%. «Estupendo». Verónica cogió la carpeta. «Entonces sentémonos y hagamos el papeleo. Si todo va bien, la casa podría ser tuya en 30 días. 30 días. Apenas un mes hasta que se cumpliera el sueño». Marjorie miró por la ventana al patio trasero bañado por el sol y se dio cuenta de que estaba sonriendo. Por fin había encontrado su casa perfecta y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para hacerla suya. 30 días se convirtieron en 35, luego en 40 y finalmente, 46 días después de firmar la oferta de compra, Marjorie recibió las llaves de su nuevo hogar. El retraso se había debido a complicaciones imprevistas en el banco y a papeleo adicional, pero todo eso había quedado atrás. Estaba en el umbral del número 26 de Maple Street, con un manojo de llaves en la mano y el corazón palpitándole de emoción. «Enhorabuena, señorita Guthrie», sonrió Verónica Shelby, estrechándole la mano. «Ya es oficialmente propietaria de su casa». Marjorie no pudo contener la sonrisa. Propietaria. La palabra sonaba a música. 6 años de duro trabajo, de ahorrar sin parar, de renunciar a las vacaciones y a la ropa nueva, y este era el resultado. Su casa, solo suya. «¿Estás segura de que no quieres que tu marido figure en las escrituras?», preguntó Verónica, no por primera vez en el proceso de compra. «Podría hacerse más tarde, solo requeriría un poco más de papeleo». «No, gracias», respondió Marjorie con firmeza. «Es exactamente como lo quiero».
En las semanas siguientes, Randall había intentado varias veces convencerla de que no comprara. Primero habían sido argumentos sobre riesgos financieros y responsabilidad civil, luego sarcasmo y burlas por su repentino ataque de independencia. Cuando nada funcionó, pasó a la desaprobación silenciosa y se negó a hablar de la casa. Solo cuando quedó claro que Marjorie no daría marcha atrás, aceptó a regañadientes mudarse con ella. Pero la casa también estará a mi nombre, le dijo una noche mientras cenaban en su piso de alquiler. Randall, voy a comprar la casa con mi propio dinero. Todos los ahorros que he acumulado durante 6 años van a parar al pago inicial. La hipoteca la pago yo. ¿No esperas que contribuya a los gastos? Podía oír la indignación en su voz. Si voy a vivir allí, voy a pagar. Por supuesto, asintió Marjorie. Podemos arreglarlo para que contribuyas a los servicios y otros gastos, pero la casa estará a mi nombre. El rostro de Randall se ensombreció, pero no dijo nada. Solo clavó con excesiva fuerza el tenedor en un trozo de carne que tenía en el plato. Ahora, de pie en el umbral de su nuevo hogar, Marjorie se preguntó por un momento si había sido demasiado insistente. Quizá debería haber transigido. Pero entonces recordó todas las veces que Randall había tomado decisiones por los dos sin pedirle su opinión. No, había hecho lo correcto. Verónica se despidió, dejando a Marjorie sola con su nueva adquisición. La casa estaba vacía. Los anteriores propietarios hacía tiempo que se habían marchado, pero incluso en las habitaciones vacías, Marjorie sentía una atmósfera especial. La luz del sol entraba a raudales por las grandes ventanas del salón, creando cálidos dibujos en el suelo de madera. En la primera planta había 3 dormitorios, el principal con baño propio, otro más pequeño perfecto para una habitación de invitados y otro muy pequeño que Marjorie pensaba convertir en un despacho en casa. Caminó lentamente por las habitaciones, tocando las paredes, abriendo y cerrando puertas, imaginando cómo colocaría los muebles, qué cortinas colgaría, de qué color serían las paredes. Por primera vez en mucho tiempo se sintió realmente feliz. Una llamada la devolvió a la realidad. El nombre de su padre apareció en la pantalla. «Hola, papá», contestó Marjorie, sonriendo. «Bueno, hija, ¿ya estás con las llaves?» La voz de Eugene Page sonaba excitada, a pesar de sus intentos de aparentar calma. «Sí, ya estoy en casa. Es perfecta, papá. Me alegro mucho por ti, cariño. Te lo mereces». Podías oír el orgullo genuino en la voz de tu padre. «¿Cuándo puedo ir a ver tu nueva casa?» «Estoy organizando una fiesta de inauguración para dentro de un par de semanas, cuando nos hayamos instalado un poco. Deberías venir». «No me la perdería por nada del mundo», le aseguró Eugene. «Puedo ir a ayudarte con la mudanza si lo necesitas». «Gracias, papá, pero podemos hacerlo nosotros. Contrataré a los de la mudanza para los muebles grandes». «¿Podemos?» Había un deje de tensión en la voz de mi padre. «¿Así que Randall también se muda?» Marjorie suspiró. La relación entre su padre y su marido siempre había sido tensa. Eugene Page, ex militar y ahora instructor de supervivencia, pensaba que Randall era demasiado narcisista y poco sincero. Randall, por su parte, llamaba al padre de Marjorie paranoico controlador. «Sí, papá, Randall también se muda. Es mi marido, ¿recuerdas?» «¿Cómo iba a olvidarlo?», replicó Eugene secamente. «Pero no dejes que te estropee la ilusión por tu nuevo hogar». «No lo haré, te lo prometo», sonrió Marjorie, mirando por la ventana hacia el patio trasero, donde ya se imaginaba las barbacoas de verano. «¿Qué tal? ¿Cómo están los nuevos cadetes?» La conversación derivó hacia temas más neutros. Eugene habló de sus alumnos a los que estaba enseñando técnicas de supervivencia en la naturaleza. Marjorie compartió sus planes de mejora del hogar. Cuando terminaron de hablar, su corazón se sintió más cálido. A pesar de los esfuerzos de Randall por limitar su contacto con su padre, había permanecido unida a él. Marjorie recordaba cómo, de niña,
Su padre le había enseñado todo lo que sabía, desde encender un fuego hasta navegar por las estrellas. Después de que sus padres se divorciaran cuando ella tenía 12 años, fue su padre quien se convirtió en su apoyo y mejor amigo. Todos los fines de semana hacían pequeñas acampadas, en las que Eugene explicaba pacientemente a su hija cómo sobrevivir en la naturaleza, cómo ser independiente y no rendirse nunca. ¿Sabes por qué practicamos el fuego bajo la lluvia?, preguntaba. Porque cualquiera puede hacerlo con buen tiempo, respondió la pequeña Marjorie con una frase aprendida. Exacto, asintió Eugene. No es cuando las cosas van bien, sino cuando hay que superar dificultades cuando se demuestra el carácter. Estas lecciones estaban profundamente arraigadas en el alma de Marjorie. Había crecido segura de sí misma e independiente hasta que conoció a Randall. Su encanto y confianza la conquistaron, y poco a poco, casi imperceptiblemente, empezó a ceder ante él en todo, renunciando a sus propios deseos y planes. Pero ahora, con la compra de la casa, era como si hubiera recuperado parte de su antiguo yo. Los 15 días siguientes transcurrieron en el ajetreo de la mudanza. Marjorie contrató a un equipo de mudanzas para trasladar grandes muebles de su piso de alquiler, compró un sofá nuevo para el salón y una cama para el dormitorio principal. Randall participó a regañadientes en el proceso, quedándose a menudo hasta tarde en el trabajo y dejando a Marjorie sola para ordenar las cajas. Al menos podrías haberme esperado antes de decidir dónde poner las cosas, comentó cuando volvió a casa y vio que Marjorie ya había colocado los muebles del salón. Intenté esperar, pero llegas tan tarde que he tenido que hacerlo todo yo, replicó ella, intentando no mostrar su enfado. Por supuesto, fui yo quien insistió en la mudanza, dijo Randall, dirigiéndose a la barra para servirse un whisky. Marjorie no contestó. Había aprendido a elegir sus batallas y ahora prefería concentrarse en la próxima fiesta de inauguración de la casa. Hizo una lista de invitados: Linda y su marido, un par de compañeros de trabajo con los que mantenía una buena relación, su padre, por supuesto, y unos cuantos amigos a los que hacía tiempo que no veían debido a su constante ajetreo. Estoy pensando en celebrar una fiesta de inauguración el próximo sábado, le dijo a Randall durante la cena, cuando por fin se habían instalado lo suficiente como para utilizar el comedor. ¿Qué te parece? Randall se encogió de hombros, inseguro, mientras seguía comiendo. ¿A quién piensas invitar?, preguntó tras una pausa. Marjorie le mostró la lista. Randall la recorrió con la mirada y su rostro se tensó ligeramente al ver el nombre de Eugene. Tu padre, por supuesto, murmuró. ¿No podía haberse perdido nuestro acontecimiento por una vez? Este es mi padre, Randall, y este es mi primer hogar. Claro que lo quiero aquí. Nuestro hogar, corrigió Randall con un empujón. Y nuestro evento. Por cierto, me gustaría invitar también a algunos amigos. Por supuesto, asintió Marjorie. ¿A quién te gustaría invitar? A Greg y Pam, a Jason de la oficina, quizá a mi jefe Richard y a su mujer. Mientras Randall seguía mencionando nombres, Marjorie sintió que su idea original de una acogedora fiesta de inauguración con amigos íntimos se convertía en algo totalmente distinto. La mayoría de las personas que Randall mencionó eran compañeros de trabajo a los que ella apenas conocía. Randall, no estoy segura de que podamos acoger a tantos invitados, dijo con cautela. La casa aún no está preparada del todo, y ni siquiera tenemos suficientes platos y sillas para todos. No te preocupes por eso, dijo él. Podemos encargar el catering y alquilar todo lo que necesitemos. Yo me encargaré de la organización. Marjorie frunció el ceño. Esto no era lo que había planeado, una reunión modesta y cálida con sus seres queridos. Además, el catering y el alquiler de muebles suponían un gasto extra que no quería afrontar después de todo lo que le había costado comprar una casa. No creo que necesitemos algo tan grande, dijo. Pensaba cocinarlo todo yo, solo algunos aperitivos y bebidas. Randall la miró con ligero desprecio.
Marjorie, esta es la primera impresión que nuestros amigos y colegas se llevarán de nuestro nuevo hogar. ¿De verdad quieres que coman tus canapés sentados en sillas plegables? No es una reunión social, Randall, es una fiesta de inauguración, objetó Marjorie, sintiendo que la irritación crecía en su interior. Y es mi casa, y quiero celebrarlo como he planeado. Ah, sí, tu casa. Randall dejó a un lado el tenedor y el cuchillo. Nunca te cansas de recordármelo, ¿verdad? Marjorie respiró hondo, tratando de calmarse. No quería discutir, no ahora, no cuando acababan de instalarse en su nueva casa. No discutamos, ¿vale? Solo quiero que la inauguración sea sencilla y acogedora, sin complicaciones. Sin complicaciones, repitió Randall, como si estuviera sugiriendo algo absurdo. ¿Sabes qué? Déjame a mí la organización. Lo haré perfecto y no tendrás que preocuparte de nada. Algo en su tono hizo recelar a Marjorie. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, Randall se reclinó en la silla con una sonrisa de suficiencia, que yo me encargaré de toda la organización de la fiesta de inauguración. Las invitaciones, la comida, las bebidas, la decoración, todo será de primera. Lo único que tienes que hacer es aparecer y disfrutar de la velada. Pero yo quería... Confía en mí, cariño, la interrumpió Randall. Tengo mucha más experiencia en la organización de eventos, y si insistes, podemos incluir a tu padre en la lista de invitados. Marjorie quiso objetar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Sentía que se le escapaba la idea de la fiesta de inauguración, pero no encontraba ningún argumento contra la sugerencia de Randall. Después de todo, él tenía más experiencia en la organización de eventos corporativos y tal vez su opción sería mejor que sus modestos planes. De acuerdo, dijo finalmente, pero quiero que no sea demasiado llamativo y que mi padre se sienta cómodo. Por supuesto, sonrió Randall. Será exactamente como debe ser. Déjamelo a mí. Durante los días siguientes, Randall se dedicó a organizar la fiesta de inauguración con un entusiasmo inusitado. Elaboró la lista de invitados, encargó costosas tarjetas de invitación, se puso en contacto con una empresa de catering e incluso contrató a un decorador para decorar la casa. Marjorie observaba todo aquello con una mezcla de sorpresa y preocupación. No esperaba tanto entusiasmo por parte de su marido, que hacía solo unas semanas se había opuesto firmemente a comprar la casa. ¿No te parece exagerado?, preguntó cuando Randall le mostró el menú, que incluía caviar y champán. En absoluto, respondió él con seguridad. La primera impresión es importante. Quiero que todo el mundo vea lo bien que nos hemos instalado. Marjorie no discutió, pero su instinto le decía que había algo más detrás del repentino entusiasmo de Randall. Decidió llamar a su padre y contarle lo sucedido. Se ha apoderado por completo de la organización, papá, dijo paseándose por el dormitorio con el teléfono. Ni siquiera conozco a la mitad de la gente de su lista de invitados. No me sorprende, canturreó Eugene. A Randall siempre le ha gustado ser el centro de atención. Seguro que ya se está imaginando cómo va a presumir de casa nueva ante sus colegas. Es mi casa, le recordó Marjorie. ¿Estás segura de que se da cuenta?, preguntó papá con una notable duda en la voz. Marjorie no contestó. Ni ella misma estaba segura. Randall había hablado de la casa como yo. Había planeado la fiesta de inauguración como si él hubiera sido el principal impulsor, e incluso había empezado a reorganizar los muebles a su gusto sin pedirle su opinión. «Solo quiero que salga bien», suspiró, «sin conflictos ni tensiones». «Eso es lo que yo también quiero, cariño», dijo Eugene suavemente. «Pero recuerda que esta casa es un logro tuyo, y nadie debe quitarte el derecho a disfrutarla como tú quieras». Después de hablar con su padre, Marjorie se sintió un poco más segura. Decidió que dejaría que Randall organizara la fiesta a su gusto, pero que conservaría el control de lo que realmente importaba: su casa y su vida. El día antes de la fiesta de inauguración, Randall hizo un anuncio sorpresa.
Por cierto, he cambiado la hora de comienzo a las 7 de la tarde en lugar de a las 5, dijo despreocupadamente, hojeando algo en su teléfono. Es más conveniente que Richard venga más tarde. ¿Richard?, preguntó Marjorie. ¿Tu jefe? Sí, y su opinión es muy importante para mí. Randall la miró como si debiera haberse dado cuenta. Puede ayudarme con mi ascenso. Pero mi padre viene a las 5, como acordamos, objetó Marjorie. Tendrá que esperar 2 horas. Bueno, puedes entretenerlo de algún modo. Randall se encogió de hombros. Enséñale la casa o algo. Marjorie sintió que en su interior se acumulaba la consabida irritación, pero decidió no iniciar una discusión. Se limitaría a llamar a su padre y avisarle del cambio de planes. Una cosa más, añadió Randall, sin apartar los ojos de la pantalla del teléfono. He organizado una pequeña sorpresa para los invitados. Creo que a todos les gustará. ¿Qué tipo de sorpresa? Marjorie levantó la vista. Randall apartó por fin la vista del teléfono y esbozó aquella peculiar sonrisa que siempre presagiaba algo desagradable. Si te lo dijera, no sería una sorpresa, ¿verdad? Confía en mí. Yo me encargo de toda la organización de esta fiesta, ¿recuerdas? La mañana de la fiesta de inauguración fue sorprendentemente soleada para finales de octubre. Marjorie se despertó temprano, antes incluso de que el sol tocara la ventana del dormitorio. Randall dormía a su lado, de espaldas a ella. Había estado inusualmente animado los últimos días, hablando constantemente por teléfono con el servicio de catering, los decoradores y sus compañeros de trabajo. La fiesta que Marjorie había imaginado en un principio como una modesta celebración familiar se había convertido en un acontecimiento multitudinario al que habían asistido casi 30 personas, en su mayoría amigos y colegas de Randall. Marjorie se levantó de la cama en silencio, intentando no despertar a su marido. Tenía mucho que hacer hoy, a pesar de que Randall se había hecho cargo de la organización principal. Quería asegurarse de que la casa tuviera un aspecto inmaculado, sobre todo para su padre, que la visitaba por primera vez. En la cocina, Marjorie se preparó un té e hizo una lista de tareas para el día. Tenía que aspirar las alfombras, limpiar las ventanas del salón, arreglar las flores frescas que había comprado ayer y preparar la habitación de invitados para su padre, que iba a pasar la noche allí. Randall insistió en que el servicio de catering se encargara de toda la comida y la bebida, pero Marjorie decidió hacer una tarta de manzana especial con la receta de su abuela, una pequeña nota personal en este evento tan sobreplanificado. Al mediodía ya había terminado casi toda la limpieza y estaba en la cocina amasando la masa de la tarta cuando apareció un soñoliento Randall. ¿Ya te estás preparando para la fiesta?, preguntó dirigiéndose a la cafetera. Te dije que el servicio de catering lo traería todo listo para llevar. Lo sé, contestó Marjorie, que seguía trabajando, pero quiero hacer una tarta con la receta de mi abuela. Ya sabes cómo le gusta a papá. Randall soltó una risita, pero no dijo nada, ocupado en preparar su café expreso. Luego se apoyó en la mesa de la cocina, observando a Marjorie. ¿Recuerdas que invité a Richard y a su mujer, verdad?, preguntó tras una pausa. ¿Tu jefe? Sí, ya lo dijiste. Y a Jason y a su nueva novia. Ella trabaja en Vanity Fair, por cierto. Y Greg y Pam, y Lawrence de finanzas. Marjorie asintió, escuchando solo parcialmente su enumeración. Conocía a casi todas aquellas personas solo a través de las historias de Randall y de algunos breves encuentros en los actos corporativos a los que la llevaba de vez en cuando. ¿Estás seguro de que este pastel de campo encajaría en el menú?, preguntó Randall de repente, mirando la masa que estaba amasando. Marjorie se quedó helada. ¿Rústico?, preguntó, sintiendo que algo frío se retorcía en su interior. Es una receta familiar, Randall, y siempre sale deliciosa. Claro que sí, aceptó él apresuradamente tomando un sorbo de café. Es solo que he pedido un menú bastante elaborado y no estoy seguro de que la repostería casera vaya con él. Es mi casa y mi fiesta de inauguración, dijo Marjorie con firmeza,
volviendo a amasar la masa con redoblado vigor. «Y quiero que no falte la tarta de mi abuela». Randall levantó las manos en un gesto protector. «Lo que tú digas. No digas que no te lo advertí». El día continuó en un frenesí de actividad. A las 2 habían llegado los decoradores para adornar el salón y el comedor. Habían traído elegantes arreglos para la mesa, velas e incluso un pequeño mostrador de bar. Marjorie los observaba con creciente preocupación. Todo parecía los preparativos de una recepción de empresa y no la acogedora fiesta familiar de inauguración que ella había imaginado. A las 3 en punto, el servicio de catering llegó con un montón de recipientes y bandejas. 2 hombres con camisas blancas empezaron a colocar los aperitivos, los calentadores de platos calientes y las copas. Randall caminaba entre ellos, dando instrucciones y comprobándolo todo con la mirada de un experimentado organizador de eventos. «El champán debe enfriarse a 8 grados, ni más ni menos», dijo. «Y asegúrate de que el caviar se sirve con el acompañamiento adecuado». Marjorie, que observaba la escena desde la cocina, donde estaba terminando la tarta, no pudo evitar sonreír ante la ironía de la situación. Randall, que hacía solo unas semanas había ridiculizado su deseo de comprar la casa, ahora se estaba apoderando de ella como un anfitrión en una recepción de alto nivel. A las 4:30, cuando el pastel ya estaba en el alféizar de la ventana, enfriándose, Marjorie subió al dormitorio para cambiarse. Eligió un sencillo pero elegante vestido azul oscuro que había comprado especialmente para la ocasión. Modesto, pero lo bastante elegante para recibir invitados. Marjorie estaba terminando de maquillarse cuando Randall entró en el dormitorio, ya vestido con un traje oscuro y corbata burdeos. «¿Aún no estás lista?», preguntó con leve irritación. «Tu padre llegará en cualquier momento». «Ya casi he terminado», contestó Marjorie, dándose los últimos toques de carmín. «¿Qué tal está todo abajo?» «Impecable», dijo Randall con orgullo. «Todo el mundo quedará impresionado». Se acercó un poco más y le dirigió una mirada crítica. «¿Tú piensas ponerte eso para recibir a tus invitados?» Marjorie se quedó paralizada con el pintalabios en la mano. «Sí, ¿qué tiene de malo?» «Nada, solo que...» Randall hizo un gesto vago con la mano. «Pensé que llevarías algo un poco más impresionante. Es un gran acontecimiento, sobre todo para mi carrera». «¿Tu carrera?», repitió Marjorie lentamente. «Randall, es una inauguración, una celebración de nuestro nuevo hogar. ¿Qué tiene que ver eso con tu carrera?» «Bueno, Richard estará aquí, y Jason, y la gente del departamento financiero», explicó Randall con impaciencia, como si estuviera explicando algo obvio. «Es una gran oportunidad para causar impresión, para demostrar que no solo me va bien en la oficina, sino también en mi vida personal». Marjorie sintió que le subía la rabia por dentro, pero antes de que pudiera replicar, sonó el timbre. «Debe de ser tu padre». Randall miró el reloj. «Es temprano, pero está bien. Ve a recibirlo y yo me aseguraré de que todo esté listo abajo». Salió del dormitorio dejando a Marjorie sola con una creciente sensación de inquietud. Algo en el comportamiento de Randall le parecía extraño, pero no podía precisar exactamente qué era. Terminó rápidamente de maquillarse y bajó las escaleras. Randall ya había abierto la puerta y en el pasillo estaba Eugene Page, un hombre alto, de porte militar y mirada atenta. «Papá». Marjorie corrió hacia su padre, abrazándolo con auténtica alegría. «Me alegro tanto de verte». «Yo también me alegro de verte, cariño». Eugene la abrazó con fuerza y luego se apartó para mirarla mejor. «Estás preciosa, como una auténtica señora de la casa». «Gracias», sonrió Marjorie. «Entra y te enseñaré la casa». Paseó a Eugene por la casa, mostrándole todas las habitaciones y contándole sus planes de renovación. Su padre escuchaba atentamente, haciendo preguntas y asintiendo con la cabeza. Sus ojos estaban llenos de auténtico orgullo por su hija. «Eres buena», dijo cuando volvieron al salón.
Es una casa preciosa y puedo ver lo mucho que significa para ti. Gracias, papá. Marjorie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Había sido un largo viaje, pero había merecido la pena. Randall, que había estado conteniéndose todo este tiempo, apareció de repente junto a ellos. «Siento interrumpir vuestra conmovedora conversación», dijo con una leve nota de sarcasmo. «Pero los invitados llegarán pronto. Marjorie, necesito hablar contigo a solas». Sin esperar respuesta, la cogió por el codo y la condujo hacia la cocina. Marjorie lanzó una mirada de disculpa a su padre y siguió a su marido. «¿Qué ocurre, Randall?», preguntó cuando estuvieron fuera del alcance auditivo de Eugene. «Acabo de hablar por teléfono con Richard», dijo Randall, bajando la voz. «Está muy emocionado por estar en nuestro nuevo hogar. Es una gran oportunidad para mí, Marjorie. Puedo conseguir el ascenso con el que he estado soñando». «Eso es estupendo», respondió Marjorie con cautela, sin saber a dónde quería llegar. «Sí, es estupendo», asintió Randall. «Y no quiero que nada lo estropee». Algo en su tono inquietó a Marjorie. «¿A qué te refieres?». Randall suspiró, como si recogiera sus pensamientos. «Escucha, Marjorie. Sé que esta casa significa mucho para ti, pero esta noche es importante para mi carrera. Richard, Jason, todas estas personas, que podrían abrir nuevas puertas para mí. ¿Y?». Marjorie cruzó los brazos sobre el pecho, sintiendo la inquietud que se acumulaba en su interior. «Y preferiría que tú fuera de mi camino», dijo finalmente Randall. «¿Que me aparte?», preguntó Marjorie, incrédula. «¿Qué significa eso?». Significa, Randall hizo una pausa, buscando las palabras, que sería mejor que no tomaras parte activa en la fiesta. Simplemente mantente al margen. Puedes pasar tiempo con tu padre, enseñarle el jardín o algo así. Marjorie se quedó mirando a su marido, intentando comprender lo que estaba oyendo. «¿Quieres que me quede fuera de mi propia fiesta de inauguración?», dijo lentamente. «La fiesta que celebraremos en la casa que compré con mi propio dinero». «Nuestra casa», la corrigió Randall automáticamente. «Y sí, te pido que te mantengas al margen. Esto es demasiado importante para mí». «No», dijo Marjorie con firmeza. «Es mi casa, mi fiesta de inauguración, y yo seré la anfitriona. Si no te gusta, quizá debas pasar la velada en otro sitio». La cara de Randall cambió. La máscara bonachona desapareció, dando paso a una fría ira. «No lo creo», dijo en tono bajo y amenazador. «Escúchame con atención, Marjorie. He dedicado mucho tiempo y esfuerzo a organizar esta velada. He invitado a personas importantes para mi carrera. Y no voy a dejar que la estropees con tu pastel de campo y tu charla sobre cómo has estado ahorrando para una casa mientras trabajabas en esa miserable fábrica tuya». Marjorie dio un paso atrás, sorprendida por la repentina hostilidad de su marido. «Randall, no puedes». «Sí puedo», replicó él. «Y lo haré. La fiesta seguirá sin ti, Marjorie. Les diré a los invitados que no te encuentras bien, y podrás sentarte en el dormitorio con tu padre y hablar de lo indigno que soy de una mujer maravillosa como tú. No puedes prohibirme que participe en mi propia fiesta de inauguración». Marjorie se indignó, sintiendo que temblaba de rabia. «¿No?». Randall sonrió, y había algo aterrador en su sonrisa. «Vamos a comprobarlo». La agarró del brazo y la arrastró hacia las escaleras. Marjorie intentó resistirse, pero Randall era más fuerte. Subió rápidamente al primer piso, arrastrándola tras de sí, y la empujó al dormitorio. «Randall, basta», exclamó Marjorie mientras le cerraba la puerta en las narices. «¿Qué haces?». Oyó el chasquido de la cerradura y se dio cuenta de que estaba atrapada. Marjorie corrió hacia la puerta tirando del picaporte, pero fue en vano. «Randall, abre de una vez». Golpeó la puerta, pero solo oyó los pasos de su marido alejándose. Incrédula ante lo que estaba ocurriendo, Marjorie se hundió en el borde de la cama.
Su marido acababa de encerrarla en el dormitorio de su propia casa para que no interfiriera en su capacidad de impresionar a sus colegas. Parecía tan absurdo que no podía comprender del todo la realidad de lo que estaba ocurriendo. Se oían voces en el piso de abajo. Al parecer, estaban llegando los primeros invitados. Marjorie se acercó a la ventana, intentando calmarse y ordenar sus pensamientos. ¿Qué debía hacer? ¿Gritar pidiendo ayuda? ¿Salir por la ventana? ¿O aceptar la situación y esperar a que Randall entrara en razón y la dejara salir? Y entonces cayó en la cuenta. Su padre. Eugene seguía abajo y debía de haberse dado cuenta de su ausencia. Marjorie corrió hacia la mesilla de noche, donde había dejado el teléfono. Debía ponerse en contacto con su padre, explicarle la situación. Para su sorpresa, el teléfono seguía allí. Al parecer, Randall se había olvidado de cogerlo con las prisas. Marjorie cogió el teléfono y marcó rápidamente el número de su padre. «Papá», dijo en cuanto él contestó, intentando hablar con calma, pero su voz seguía temblando. «Randall no me deja entrar en mi propia fiesta en mi casa. Me ha encerrado en mi habitación». Eugene Page se quedó helado al oír la voz de su hija al teléfono. Estaba de pie en el rincón más alejado del salón, observando cómo Randall saludaba a los invitados que iban llegando con artificiosa cordialidad. Ya al principio de la velada le había parecido extraña la repentina desaparición de Marjorie, pero cuando Randall había explicado su ausencia con una repentina indisposición, Eugene había sospechado que algo iba mal. «¿Qué hizo?», preguntó Eugene, alejándose de la ruidosa multitud para poder oír mejor a su hija. «Me encerró en el dormitorio, papá», repitió Marjorie con una mezcla de desconfianza y rabia en la voz. «Dijo que arruinaría la fiesta con mi presencia, que quería impresionar a su jefe». Eugene sintió que una oleada de ira subía por su interior. Siempre había desconfiado de Randall, sin fiarse nunca del todo de su ostentoso encanto, pero no había esperado un acto tan descarado, ni siquiera de él. «Enseguida subo», dijo Eugene tratando de hablar con calma para no asustar más a su hija. «No, espera». La voz de Marjorie sonaba tensa. «Cerró la puerta por fuera y no tengo la llave. Y no quiero que montes una escena delante de toda esta gente». Eugene respiró hondo, tratando de calmarse. Su primer instinto fue buscar a Randall inmediatamente y exigirle una explicación, tal vez incluso usando la fuerza física. Pero los años de servicio militar y su trabajo como instructor de supervivencia le habían enseñado a controlar sus emociones y a actuar estratégicamente. «Vale, no montaré una escena», prometió, aunque por dentro le hervía la rabia. «Mantente en contacto. Ya se me ocurrirá algo». Eugene echó un vistazo a la sala de estar, repleta de desconocidos con trajes de negocios y vestidos de cóctel. Randall estaba de pie en el centro de atención, con una copa de champán en la mano, contando algo a un grupo de oyentes que reían en respuesta a cada una de sus bromas. Eugene se acercó despacio, intentando no llamar la atención. Fue entonces cuando decidí que había llegado el momento de invertir en propiedades, dijo Randall con una sonrisa de confianza. «Ya sabes lo que dicen, la tierra es lo único de lo que no se saca más provecho. Así que cuando vi esta casa, lo supe de inmediato. Esta es mi próxima gran victoria». Eugene sintió que sus manos se cerraban involuntariamente en puños. Randall no solo había encerrado a Marjorie, se había apropiado literalmente de su logro, de sus años de ahorro y trabajo duro. Eugene sabía lo mucho que esta casa significaba para su hija, un símbolo de independencia, la realización de un sueño que había acariciado desde su juventud. «¿Dónde está Marjorie?», preguntó uno de los invitados, un hombre corpulento con la cara roja, sosteniendo un vaso de whisky. «Pensaba que esta noche conoceríamos por fin a su misteriosa esposa». «Por desgracia, no se encuentra bien», contestó Randall con fingido pesar.
Ha estado todo el día con los preparativos y ahora está arriba descansando. Mujeres, ya sabes, guiñó un ojo, provocando las risitas de algunos de los hombres del grupo. Eugene sintió que su plan de actuar estratégicamente se desmoronaba bajo el ataque de ira, pero antes de que pudiera hacer nada, Randall fue abordado por el hombre alto y canoso que Eugene había visto antes en compañía de una elegante mujer. Randall, debo decir que estoy impresionado, dijo el hombre mirando a su alrededor. Hermosa casa, buena ubicación. Llegarás lejos, jovencito. Gracias, Richard, se alegró Randall. Significa mucho, sobre todo viniendo de ti. Eugene se dio cuenta de que era el jefe de Randall, el mismo Richard que Marjorie había mencionado. Decidió cambiar de táctica. En lugar de una confrontación directa, necesitaba ir más sutil, destruir la fachada de mentiras cuidadosamente construida que Randall había creado. Eugene se hizo a un lado, observando y pensando en un plan. Necesitaba la llave del dormitorio y sabía que Randall probablemente la tenía consigo. Pero, ¿cómo conseguir que se la entregara sin montar una escena? La mirada de Eugene se posó en las escaleras que llevaban al primer piso. Tal vez había otra manera de liberar a Marjorie. Sigilosamente subió las escaleras, evitando la atención de los invitados, que estaban completamente absortos en charlas y aperitivos gourmet. En el primer piso, Eugene encontró rápidamente el dormitorio principal. La puerta estaba efectivamente cerrada y ningún intento de abrirla tuvo éxito. «Marjorie», llamó en voz baja. «¿Papi?» Llegó la voz apagada de su hija desde detrás de la puerta. «¿Has encontrado la llave?» «Todavía no», respondió Eugene, examinando la puerta y el ojo de la cerradura. «Pero te sacaré de aquí, te lo prometo». Como ex militar, Eugene tenía cierta experiencia en forzar cerraduras, pero requería herramientas que no tenía. Podría derribar la puerta, pero eso llamaría la atención de toda la casa. «Marjorie, ¿tienes alguna herramienta en tu habitación? Algo fino y duro como una horquilla o un clip. A ver». Oí un alboroto al otro lado de la puerta. «Tengo horquillas». «Genial. Cuela una por debajo de la puerta». Un momento después, una fina horquilla de metal apareció en el hueco bajo la puerta. Eugene la cogió y se puso a trabajar en la cerradura. No era tan fácil como lo muestran en las películas, pero después de unos minutos de esfuerzo concentrado, oyó el clic de bienvenida. Sin embargo, al girar el pomo, descubrió que la puerta seguía sin abrirse. «Maldita sea», murmuró Eugene. Debía de haberla cerrado con un cerrojo o pestillo adicional. «¿Y ahora qué?», preguntó Marjorie con desesperación en la voz. Eugene dudó. Podía haber bajado y pedirle la llave directamente a Randall, pero estaba claro que el hombre no iba a rendirse sin luchar. Tenía que haber otro enfoque. «Iré abajo y me ocuparé de su marido», dijo Eugene con firmeza. «Pero no de mala manera. Les mostraré a todos quién es en realidad». «Papá, por favor, no montes una escena», suplicó Marjorie. «No te preocupes, será civilizado», prometió Eugene, aunque en su interior se desataba una tormenta. Cuando Eugene bajó al salón, se dio cuenta de que la fiesta se había animado. La música sonaba más fuerte, los vasos se llenaban con más frecuencia y las conversaciones se animaban. Randall se movía de grupo en grupo, interpretando el papel del perfecto anfitrión. Eugene se dirigió directamente hacia él, pero fue detenido en el camino por una joven. «Disculpe, usted es el padre de Marjorie, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa amable. «Soy Emily, trabajo con Randall. Me ha hablado mucho de usted». «¿En serio?». Eugene enarcó una ceja dudando de que Randall hubiera dicho alguna vez algo bueno de él. «Sí, dijo que eras ex militar y que eras...». Titubeó. Vaciló. No aprobaba precisamente su matrimonio. «Interesante», se estiró Eugene. «¿Qué más te dijo? ¿Cómo compraron la casa?». Emily se animó. Dijo que había sido idea suya invertir en propiedades.
que llevaba mucho tiempo buscando la adecuada y por fin encontró esta casa. Randall es tan decidido, ¿verdad? Eugene sintió una nueva oleada de ira hirviendo en su interior. Las mentiras de Randall eran más extensas de lo que se había dado cuenta. ¿Y Marjorie?, preguntó. ¿Qué había dicho sobre su papel en la compra de la casa? Emily parecía un poco avergonzada. Para ser sincera, no había hablado mucho de Marjorie, solo que ella había apoyado su decisión, aunque al principio lo había dudado. Se detuvo al notar la expresión en el rostro de Eugene. ¿Ocurre algo? ¿Sabes dónde está Marjorie ahora?, preguntó Eugene, ignorando su pregunta. Randall dijo que no se encontraba bien y que descansaba arriba, respondió Emily, percibiendo claramente que la conversación estaba tomando un cariz desagradable. No está descansando, dijo Eugene en voz baja. Está encerrada en el dormitorio. Randall la encerró allí para que no interfiriera en su pretensión de ser un casero de éxito delante de ti y de los demás invitados. Los ojos de Emily se abrieron de golpe. ¿Qué? No, eso no puede ser cierto. Randall nunca... Es cierto, le cortó Eugene. Y voy a ponerle fin. Dejó a una atónita Emily y se dirigió directamente hacia Randall, que mantenía una animada conversación con su jefe y varios compañeros. Randall, dijo Eugene en voz alta, llamando la atención no solo de su yerno, sino también de los que le rodeaban. Necesito hablar contigo. Ahora mismo. Randall se dio la vuelta, con una expresión de irritación en el rostro que fue rápidamente sustituida por una sonrisa tensa. Eugene, estábamos hablando de un nuevo proyecto con Richard. Quizá más tarde. No, ahora, insistió Eugene. Se trata de Marjorie. Al oír el nombre de su esposa, Randall se puso visiblemente tenso. ¿Qué le ocurre? ¿Aún no se encuentra bien? No finjas, se adelantó Eugene. Sabes exactamente lo que le pasa. Está encerrada en el dormitorio. Tú la encerraste allí. Se hizo el silencio en la habitación. La música seguía sonando, pero las conversaciones se apagaron y todas las miradas se volvieron hacia ellos. No sé de qué estás hablando, se rió Randall con nerviosismo mirando a su jefe. Eugene siempre había sido propenso a exageración. Marjorie está descansando, tiene migraña. Entonces, ¿por qué está la puerta cerrada por fuera?, preguntó Eugene. ¿Y por qué me llamó para decirme que no la dejarías entrar en tu propia fiesta de inauguración? Richard, el jefe de Randall, frunció el ceño. Randall, ¿qué pasa? Nada, se apresuró a responder Randall. Solo un malentendido. Eugene nunca aprobó nuestro matrimonio e intenta causar problemas. ¿Así? Eugene cruzó los brazos sobre el pecho. Entonces quizá puedas explicar a todos los presentes quién compró realmente esta casa. ¿Quién ahorró para comprarla durante 6 años mientras trabajaba como inspector de alimentos? ¿Quién puso la hipoteca a su nombre porque alguien pensaba que comprar una casa era tirar el dinero? Randall palideció. Lanzó una rápida mirada a los invitados, muchos de los cuales le miraban ahora con evidente perplejidad. No veo a dónde quieres llegar con esto, dijo, pero su voz sonaba insegura. La verdad, Randall, contestó Eugene, que Marjorie compró esta casa, con su propio dinero, sin tu ayuda ni tu aprobación, y la encerraste en su dormitorio para poder atribuirte el mérito de su logro y presumir de ello ante tus colegas. Se oían murmullos en la habitación. Richard miró a Randall con creciente incredulidad. ¿Es cierto?, preguntó. ¿Tu mujer compró la casa? Randall parecía acorralado. Lanzó una mirada furiosa a Eugene y luego trató de recuperar el control de la situación. Bueno, técnicamente sí, las escrituras están a nombre de Marjorie, admitió, pero fue una decisión conjunta entre nosotros. Decidimos que era más eficiente desde el punto de vista fiscal. Yo participé en la financiación, por supuesto. Mentiroso, dijo Eugene con calma. No aportaste ni un céntimo. Al contrario,
Intentaste convencerla de que no la comprara, y ahora que la casa está comprada, de repente eres un inversor inmobiliario de éxito. Los invitados empezaron a mirarse. Una mujer dijo en voz baja a su acompañante: «Te dije que algo no iba bien aquí». Randall nunca había hablado de comprar una casa. Randall, viendo que la situación se le iba de las manos, cambió de táctica. «De acuerdo, puede que haya adornado mi papel», admitió con una sonrisa forzada, «pero solo porque estoy orgulloso del logro de Marjorie. Ha trabajado muy duro para conseguirlo y, por supuesto, no está encerrada. Esto es ridículo». «Entonces vayamos a comprobarlo», sugirió Eugene. «Ahora mismo». Randall vaciló, y esa vacilación dijo más a todos los presentes de lo que cualquier palabra podría decir. No tengo la llave conmigo», murmuró. «¿Qué llave?», preguntó Eugene inocentemente. «Dijiste que no estaba cerrada». Richard dejó su vaso sobre la mesa más cercana con un claro estrépito. «Randall, creo que será mejor que te encargues tú de esta situación», dijo con frialdad. Janet se volvió hacia su mujer. «Deberíamos irnos». «No, espera». Randall parecía desesperado. «No es eso. Eugene solo quiere arruinar mi reputación. Siempre me ha odiado». «No te odio, Randall», replicó Eugene con calma. «Solo quiero que liberes a mi hija en su propia habitación, en su propia casa, en su propia fiesta de inauguración». Varios invitados se dirigían ahora hacia la salida, algunos lanzando miradas a Randall llenas de incredulidad y desaprobación. La situación se estaba descontrolando rápidamente. En ese momento, Emily apareció entre la multitud, ahora con una clara expresión de preocupación en el rostro. «Randall», dijo acercándose, «¿es verdad? ¿De verdad has encerrado a tu mujer?» «Por supuesto que no», exclamó Randall. «¿Por qué le creéis todos a este loco?» Emily vaciló y luego dijo con decisión: «Porque no es la primera vez que mientes. Sé que tienes otra mujer». Fue como si una bomba hubiera explotado en la habitación. Todo el mundo se quedó helado, e incluso Eugene parecía sorprendido por este giro inesperado. «¿Qué?» Randall se puso aún más pálido. «¿De qué estás hablando?» «Clara Vinton», contestó Emily. «Os vi juntos en la Costa Azul hace 15 días. Parecíais muy unidos». Eugene parpadeó tratando de dar sentido a esta nueva información. Infidelidad. Sospechaba que Randall no era el marido más fiel, pero nunca había tenido pruebas directas. No es lo que piensas», empezó a justificarse Randall. «Clara es solo una colega. Estábamos hablando de un proyecto de trabajo. El sábado por la noche, en un restaurante romántico». Emily negó con la cabeza. «Y no soy el único que te vio. Paul Jones también estaba allí con su mujer. Se lo contó a toda la oficina el lunes». Para entonces, la mayoría de los invitados se dirigían a la salida, lanzando miradas de reproche a Randall. Su reputación se desmoronaba ante sus ojos y ninguna excusa podría salvar la situación. Eugene, viendo que Randall estaba finalmente acorralado, decidió asestar un último golpe. «La llave, Randall», dijo con firmeza. «Ahora sí». Randall, que había perdido los últimos vestigios de autocontrol, se sacó la llave del bolsillo y la arrojó al suelo. «Cógela», gritó. «Coge a tu preciosa Marjorie y vete de aquí. De todos modos, esta casa era un error». Eugene recogió tranquilamente la llave y, sin decir una palabra más, se dirigió hacia las escaleras. Detrás de él, Randall seguía gritando excusas, pero sus palabras quedaban ahogadas por el ruido de los invitados que se marchaban y el caos general en que se sumía la fiesta. Al subir al primer piso, Eugene abrió rápidamente la puerta del dormitorio. Marjorie estaba sentada en el borde de la cama, con los ojos enrojecidos por las lágrimas pero brillantes de determinación. «Papá», se levantó de un salto y corrió hacia él. «¿Qué ha pasado? He oído gritos». Eugene abrazó a su hija. «Se acabó, cariño», dijo suavemente. «Randall no puede seguir encerrándote. No en esta habitación,
No en este matrimonio. Marjorie se apartó y miró a su padre detenidamente. ¿Qué has hecho? Solo he dicho la verdad, contestó Eugene. La verdad sobre la casa, sobre quién la compró realmente. Y vaciló, sin saber cómo contarle a su hija la infidelidad de su marido. ¿Y qué? Marjorie insistió. Y resulta que Randall tiene otra mujer, dijo Eugene, decidiendo que la franqueza era el mejor enfoque en estos momentos. Una de sus compañeras, Emily, lo había visto con una tal Clara en un restaurante. Al parecer, toda la oficina lo sabía. Marjorie se quedó helada. Era una noticia que no se esperaba, aunque en el fondo podía haber sospechado algo así. Las largas tardes de Randall en el trabajo, sus repentinos viajes de negocios, las extrañas llamadas telefónicas que atendía en privado. Clara, repitió en voz baja. Él había mencionado ese nombre varias veces. Dijo que era la nueva analista de su departamento. Eugene puso la mano en el hombro de su hija. Lo siento, cariño. Marjorie respiró hondo y cuadró los hombros. No lo sientas, papá. Creo que es lo mejor. Todo es para bien. Se dirigió hacia la puerta, dispuesta a bajar las escaleras y afrontar las consecuencias de exponer a su marido. Eugene la siguió, dispuesto a apoyarla en cualquier momento. Cuando bajaron al salón, la mayoría de los invitados ya se habían marchado. Solo quedaban unos pocos, entre ellos Emily, que arrastraba los pies torpemente a la entrada de la cocina. Randall estaba de pie en medio del salón, con el vaso en la mano, con cara de haberlo perdido todo. Cuando vio a Marjorie, se estremeció y luego trató de poner cara de contrición. Marjorie, comenzó, dando un paso adelante. «Puedo explicarte». «No te molestes», replicó Marjorie con calma. «Lo oí todo». El reloj del salón marcaba casi medianoche cuando los últimos invitados habían abandonado la casa. Solo quedaban Marjorie, su padre y Randall, que estaba sentado en el sofá con los brazos alrededor de la cabeza. Los restos de la fiesta estaban por todas partes. Copas sin terminar, servilletas abandonadas, restos de entremeses gourmet que ahora nadie quería comer. La casa que debería haber sido el símbolo de un nuevo comienzo para Marjorie se había convertido en el lugar de una dolorosa revelación. Emily, la compañera de Randall, se quedó más tiempo que los demás, arrastrando los pies torpemente en la puerta principal. «Lo siento mucho», dijo a Marjorie, evitando el contacto visual. «No pretendía causar problemas. Es que cuando me enteré de que te había dejado fuera...» «No causaste problemas», replicó Marjorie en voz baja. «Dijiste la verdad, y te lo agradezco». Emily asintió, lanzó una última mirada a Randall, que ni siquiera levantó la vista y salió, cerrando la puerta en silencio tras de sí. En la habitación reinaba un pesado silencio. Eugene permanecía de pie junto a su hija, dispuesto a apoyarla pero dándole espacio para que tomara sus propias decisiones. Marjorie respiró hondo y se acercó al sofá donde estaba sentado Randall. «Creo que tenemos que hablar», dijo en voz baja. Randall levantó la cabeza. Su aspecto, habitualmente impecable, era lamentable. Tenía la corbata torcida, el pelo revuelto y los ojos enrojecidos, ya fuera por el alcohol o por la tensión emocional. «Marjorie, no es lo que piensas», comenzó. «Clara es solo una colega. Sí, hemos comido juntos un par de veces, pero eran reuniones de trabajo». Emily lo había entendido todo mal. Marjorie sacudió la cabeza. «Lo dices como si mi principal problema fuera tu supuesta aventura», dijo. «Pero no es eso. Me encerraste en mi habitación, Randall, en mi propia casa, para que no te estorbara a la hora de atribuirte mis logros». «Exageré», admitió Randall, cambiando de táctica. «Fue un acto tonto e impulsivo. Estaba bajo presión para impresionar a Richard. ¿Sabes lo importante que es este ascenso para nosotros?» «¿Para nosotros?» Marjorie enarcó una ceja. «¿O para ti?» Randall suspiró, como si estuviera explicando algo obvio a un niño confuso. «Marjorie, somos un equipo. Mi carrera es nuestro futuro juntos. Un sueldo mayor,
mejores oportunidades, quizá incluso un traslado a un barrio más lujoso. Para. Marjorie levantó la mano. Acabo de comprar esta casa. No pienso mudarme a ningún sitio. Pero si me ascienden... No, Randall, dijo Marjorie con firmeza. No me voy a mudar, y no voy a dejar que vuelvas a decidir por mí. Randall parecía desconcertado, como si encontrara resistencia por primera vez. ¿Por qué eres tan poco razonable?, preguntó. Intento mejorar nuestras vidas. No, objetó Marjorie. Intentas controlar mi vida. Siempre lo has hecho, solo que antes no me daba cuenta. Eugene, que observaba la conversación desde la barrera, vio una nueva determinación en los ojos de su hija. El conflicto había sido el catalizador que le había permitido ver la verdadera naturaleza de su relación. Tenemos que calmarnos, dijo Randall, cambiando de enfoque. Hoy ha sido un día duro para todos. Hablemos mañana, cuando las emociones se hayan calmado. Se levantó y se dirigió a las escaleras, pero Marjorie lo detuvo. No, Randall, no vas a dormir en nuestro dormitorio. Esta noche no. ¿Qué? Se detuvo, atónito. ¿Dónde se supone que voy a dormir? En el sofá, respondió Marjorie. O puedes irte a un hotel. Tú eliges. Randall la miró como si la viera por primera vez. ¿Me estás echando de nuestro dormitorio? ¿Por un estúpido error? Mi dormitorio, corrigió Marjorie. De mi casa. Y no por un error, sino por años de manipulación y control de los que ahora empiezo a darme cuenta. Randall desvió la mirada hacia Eugene, que estaba de pie junto a su hija. Eres tú, dijo con amargura. Siempre intentaste ponerla en mi contra, y por fin lo has conseguido. Eugene negó con la cabeza. Te lo has buscado tú solito, Randall. Yo solo estaba aquí para apoyar a mi hija cuando lo necesitaba. Randall se quedó parado un momento, se giró bruscamente y se dirigió a la puerta principal. De acuerdo, dijo por encima del hombro. Me quedaré en el hotel esta noche. Mañana entrarás en razón. Cuando la puerta se cerró tras él, Marjorie se hundió en el sofá, sintiendo de pronto el peso de lo que había sucedido. Eugene se sentó a su lado, sin decir una palabra, solo ofreciendo su presencia como apoyo. Papá, dijo al fin, ¿qué he hecho? Te has protegido a ti misma, respondió Eugene, y a tu casa. No es un error, cielo, pero quizá he exagerado. Había duda en su voz. Quizá debería haberle dado la oportunidad de explicarse. Eugene suspiró. Marjorie, te ha encerrado en tu habitación, se ha atribuido tus logros, y por lo que parece te ha sido infiel. Esto no es una discusión cualquiera que puedas olvidar por la mañana. Esto demuestra quién es realmente. Marjorie asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Lo sé, es solo que... 6 años de matrimonio. ¿Cómo no me di cuenta antes? A menudo no vemos lo que tenemos delante, dijo Eugene suavemente. Especialmente cuando se trata de las personas que amamos, pero ahora lo ves. Y puedes tomar una decisión. ¿Qué elección?, preguntó Marjorie, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Vivir tu vida, respondió Eugene con sencillez. En tus propios términos, en tu propia casa. Marjorie guardó silencio, dejando que esas palabras calaran hondo en su conciencia. Su mirada vagó por la habitación, a lo largo de las paredes de la casa que había codiciado durante tanto tiempo. Esta casa era ahora no solo un símbolo de su independencia económica, sino el principio de la verdadera libertad. Libertad de relaciones tóxicas, del control de otras personas, de vivir según las reglas de otras personas. No podré perdonarle, dijo finalmente. No después de esta noche. Y no deberías, replicó Eugene. Algunas cosas son imperdonables, muestran la verdadera naturaleza de un hombre y no hay nada que puedas hacer al respecto. Marjorie asintió, sintiéndose extrañamente aliviada por la decisión. Era como si la pesada carga que había llevado durante años hubiera desaparecido de repente. Tengo muchas cosas en las que pensar, dijo. Cosas prácticas, divorcio,
División de bienes. Todo a su tiempo, la interrumpió Eugenio. Ahora necesitas descansar. Mañana será un nuevo día y lo afrontaremos juntos. La ayudó a levantarse y la condujo al dormitorio, el mismo en el que había estado encerrada hacía unas horas. Ahora esta habitación le pertenecía solo a ella. «Buenas noches, cariño», dijo Eugene besando a su hija en la frente como había hecho cuando era pequeña. «Estaré en la habitación de invitados si me necesitas». «Gracias, papá», susurró Marjorie, «por todo». La mañana trajo una inesperada claridad de ideas. Marjorie se despertó con una firme decisión en el corazón. Su matrimonio con Randall había terminado. La última noche no había sido solo la culminación de un conflicto, sino la revelación de los años de manipulación y control que ella había tolerado sin darse cuenta de su verdadera naturaleza. Al bajar a la cocina, encontró a su padre preparando el desayuno. El olor a café recién hecho y a tostadas llenaba la habitación, creando una atmósfera de comodidad y normalidad en medio del caos de su vida. «Buenos días», sonrió Eugenio. «¿Cómo te encuentras?» «Extraña», respondió Marjorie con sinceridad. «Es como despertar de un largo sueño. Todo parece más vívido y real». Eugene asintió, comprendiendo. Suele ocurrir cuando por fin vemos la verdad. El mundo cambia, aunque solo cambien nuestras percepciones. Desayunaron en silencio, disfrutando de un simple momento de tranquilidad. Entonces sonó el timbre de la puerta. Marjorie y Eugene se miraron. Ambos sabían quién era. «Yo abro», dijo Eugene, pero Marjorie lo detuvo. «No, papá, soy yo quien tiene que hacerlo». Se dirigió a la puerta y la abrió. En el umbral estaba Randall, con aspecto arrugado y privado de sueño, pero con una expresión de determinación en el rostro. «Marjorie», comenzó sin preámbulos, «me he pasado la noche pensando en lo de ayer. Admito que cometí un error, un grave error. Pero podemos enmendarlo. 6 años de matrimonio no pueden tirarse a la basura por una mala noche». Marjorie lo miró y, por primera vez, no vio al hombre encantador y exitoso que una vez había amado, sino a un hombre manipulador dispuesto a decir y hacer cualquier cosa para mantener el control. «Randall», dijo con calma, «quiero que recojas tus cosas y te marches». «¿Qué?». Parecía realmente sorprendido. «Marjorie, no puedes echarme así como así. Esta también es mi casa». «No», respondió Marjorie con firmeza. «Es mi casa. La compré con mi propio dinero. Tu nombre no figura en la escritura. Y después de lo de anoche, no quiero que vivas aquí». Randall la miró con incredulidad. Luego su expresión cambió, volviéndose más calculadora. «Vale, estás enfadada. Lo comprendo. Pero seamos razonables». Intentó cogerle la mano, pero Marjorie dio un paso atrás. «Podemos ir a un consejero matrimonial, trabajar en nuestra relación. Cambiaré, lo prometo». «Randall», Marjorie negó con la cabeza. «No se trata de una noche ni de un error. Por fin puedo ver cómo ha sido nuestra relación todos estos años. Me has controlado, me has aislado de amigos y familiares, me has hecho dudar de mí misma. No es una relación sana y no quiero seguir en ella». Eugene apareció a sus espaldas, mostrándole su apoyo en silencio. «Ah, ahí está tu padre», dijo Randall con amargura. «Claro que está aquí para asegurarse de que no cambies de opinión». «Mi padre está aquí porque se preocupa por mí», replicó Marjorie. «Nunca ha intentado controlar mi vida, a diferencia de ti». Randall se quedó parado, sin saber qué más decir. Sus tácticas manipuladoras habituales no estaban funcionando. «¿Y ahora qué?», preguntó por fin. «¿Me estás echando de tu vida?» «Te estoy pidiendo que te vayas de mi casa», dijo Marjorie. «En cuanto a nuestro matrimonio, creo que deberías ponerte en contacto con un abogado. Yo haré lo mismo». El rostro de Randall reflejaba la constatación de que esta vez sus encantos habían fracasado. Recorrió el vestíbulo con la mirada, como despidiéndose de una casa que nunca sería suya. «De acuerdo», dijo al fin. «Recogeré mis cosas». La hora siguiente transcurrió en un tenso silencio.
Randall subió al dormitorio y recogió sus efectos personales, ropa, artículos de aseo. Marjorie y Eugene esperaban abajo, sin interferir pero sin dejarle desatendido tampoco. Cuando Randall por fin bajó con 2 grandes maletas, su rostro era una máscara de fría cortesía. «Volveré más tarde a por el resto», dijo, «y seguiremos hablando de la división de bienes». «Por supuesto», asintió Marjorie, «a través de nuestros abogados». Randall le dirigió una última mirada, mezcla de ira e incredulidad, y salió cerrando la puerta un poco más fuerte de lo necesario. Marjorie se quedó inmóvil, mirando la puerta cerrada. 6 años de matrimonio habían terminado así, con un silencioso clic en la cerradura y el sonido de pasos que se alejaban. Esperaba sentir dolor, tristeza, tal vez incluso arrepentimiento. Pero en lugar de eso, se sintió invadida por una extraña calma y una sensación de bondad. «¿Te encuentras bien?», preguntó Eugene acercándose. «Bien», respondió Marjorie, y se dio cuenta con sorpresa de que era verdad. Realmente bien. Era como despertarse de una larga pesadilla. Eugene rodeó a su hija con el brazo y ella se apoyó en su fuerza por un momento, como había hecho de niña cuando el mundo le parecía demasiado grande y aterrador. «¿Qué vas a hacer ahora?», le preguntó cuando volvieron a la cocina. Marjorie se quedó pensativa un momento, mirando por la ventana su pequeño patio trasero bajo el sol de la mañana. «Vivir», respondió simplemente. «A mi manera, en mi propia casa». Eugene sonrió. «Es un buen plan. ¿Por dónde quieres empezar?». Marjorie echó un vistazo a la cocina, todavía llena de restos de la fiesta fallida de anoche. «Primero limpiaré el desorden», dijo, «y luego creo que daré una verdadera fiesta de inauguración, del tipo que he querido desde el principio, modesta, cálida, con gente cercana». «Me parece estupendo», asintió Eugene. «Ayudaré a limpiar». Trabajaron juntos todo el día, ordenando la casa, tirando las sobras de los aperitivos gourmet que nadie había comido, limpiando las costosas decoraciones que Randall había encargado para su ostentoso evento. Cada objeto retirado parecía simbolizar la eliminación de otra capa de falsedad que Randall había introducido en la vida de Marjorie. Al anochecer, la casa estaba limpia y parecía suya de nuevo, libre de influencias ajenas. Marjorie y Eugene se sentaron en el porche trasero a contemplar la puesta de sol sobre el horizonte, coloreando el cielo en tonos rosas y naranjas. «Mañana llamaré a Linda», dijo Marjorie, pensando en voz alta, «y quizá a algunos amigos con los que hace tiempo que no hablo. Randall nunca aprobó a mis antiguos amigos, y poco a poco dejé de verlos». «Es un buen comienzo», aprobó Eugene. «Reconectar es una parte importante de la curación». «Y quiero que vengas más a menudo», añadió Marjorie mirando a su padre. «Todos estos años he dejado que Randall limitara nuestra comunicación. Ha sido un error». «Siempre he estado y estaré a tu lado cuando me necesites», replicó Eugene con sencillez. «Pero me alegro de que ahora podamos vernos más a menudo». Se sentaron en un acogedor silencio, viendo aparecer las primeras estrellas en el cielo cada vez más oscuro. Marjorie pensó en las dificultades que le aguardaban, el proceso de divorcio, los posibles conflictos con Randall, la necesidad de rehacer su vida social. Pero, extrañamente, estos pensamientos no la asustaron. Por primera vez en mucho tiempo se sintió fuerte, capaz de hacer frente a cualquier desafío que la vida le tuviera reservado. «Sabes», dijo rompiendo el silencio, «mañana voy a hacer la tarta de manzana de la abuela, la que Randall solía llamar rústica». Eugene sonrió. «Es una idea maravillosa. Tu abuela estaría orgullosa de ti, no solo por la tarta, sino porque has encontrado la fuerza para defender tu vida». Marjorie asintió, mirando su casa. Las ventanas brillantes, las paredes robustas, el techo que la protegería de cualquier clima. Esta casa era más que una estructura de ladrillo y madera. Era un símbolo de su independencia,
de su fuerza, de su capacidad para crear su propia vida en sus propios términos. Estoy pensando en redecorar el dormitorio, dijo, imaginando futuros cambios. Un nuevo papel pintado, quizá una cama nueva, algo completamente mío. Me parece un plan estupendo, aprobó Eugenio. Un nuevo comienzo. Marjorie sonrió al pensar en la fiesta de inauguración que organizaría, una fiesta de verdad, con gente que estuviera realmente entusiasmada con su logro, que la apoyara en lugar de intentar controlarla. Se imaginó a Linda y a otros amigos riendo y hablando en su salón, a su padre contando una de sus interminables historias de acampada, la tarta de manzana de su abuela en la mesa. Este era su hogar, y ahora podía hacer lo suyo de verdad, llenarlo de amor, amistad y sinceridad. Todas las cosas que faltaban en su matrimonio con Randall. Un nuevo comienzo, repitió, respirando el aire fresco del atardecer. Me gusta cómo suena eso.